Un excelente día para todos ustedes. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar un corte de cabello desde la guía número 0 hasta la guía número 3. Este video vamos a hacerlo paso a paso, de manera entonces que si lo que quieren es aprender a hacer este corte de cabello completo, por favor vean todo el video completo, desde el principio hasta el final. Como primera medida, lo primero que yo voy a hacer es tomar una toallita. Esta toalla la llevo aquí a la altura de las orejas y hacia adentro de la camisa de mi cliente, con el ánimo de proteger de filtraciones de agua o de pelitos que pueden llegar a resultar muy incómodos para mi cliente. Ahora lo que voy a tomar es este elemento de aquí. Este es un cuello sintético. Lo voy a colocar de esta manera y ahí está. El siguiente paso es tomar mi capa y en este orden vamos: cuello, toalla, y ahora venimos con la capa. Esta capa la voy a colocar siempre de una forma que me permita tapar la espalda y las piernas y brazos de mi cliente. De esta manera tengo una buena protección. Yo sé que esta información muchos de ustedes ya la saben, y sin embargo tengan en cuenta que este es un video tutorial para personas principiantes que estamos empezando en todo este tema de los cortes de cabello y de la barbería. Una vez colocada ya la capa de esta manera, lo que yo hago es tomar el cuello y doblarlo ligeramente hacia abajo. Justo así debería quedar organizado nuestro modelo, y aquí ya estamos listos para comenzar. Primer paso entonces: alistar el modelo. Antes de continuar, vamos a tomar este cabello de la parte superior con un poco de producto para peinar. En este caso voy a utilizar gel para aislar, separar este cabello y poder trabajar la base de forma apropiada. Entonces, cuando el cabello está así tan largo, es muy oportuno y muy apropiado que lo tomen y lo recojan con una pinza en la parte superior para poder tener un buen acceso al cabello en la parte inferior y poder trabajar de forma apropiada. Permítanme, yo acomodo un poco la cámara para que podamos ver bien cómo se realiza este proceso. Bien, entonces para comenzar vamos a realizar, ya realizamos la división en la parte superior. Voy a tomar mi máquina con la guía o peine número 3, que es este que tengo aquí. Voy a enfocarlo para que puedan verlo. Aquí está, peine número 3 o guía. Voy a colocarlo en la máquina y voy a comenzar a realizar este corte desde la parte media superior. Acuérdense que yo voy limpiando con el ánimo de tener un buen campo de visión. Poco a poco vamos logrando este resultado. Lo que yo les recomiendo es que no se afanen, no se estresen, tómense el tiempo de hacer este trabajo con el ánimo de que les quede muy bien realizado. Podemos tomar el peine para separar un poco el cabello de la parte superior y seguimos cortando poco a poco. Yo corto hacia un lado y hacia el otro, de esta manera. Así es como yo lo hago.
A mí me da muy buen resultado. Quien quiera aprenderlo puede hacerlo de esta manera. Yo entiendo que hay otras formas de realizar el mismo proceso y sin embargo yo estoy enseñando la manera en que yo lo hago y a mí me da muy buen resultado. Es importante, mientras realizamos el corte, estar atentos para que todo el cabello quede muy parejito, con movimientos cortos y repetitivos, cortando siempre a contrapelo, que significa en dirección opuesta de la dirección del cabello. Yo identifico hacia qué dirección va el cabello y al lado contrario paso la máquina. Entonces, el movimiento debe ser corto y repetitivo. Recuerden, en la medida de lo que les sea posible, tener ustedes a la mano un cepillo para ir limpiando, para ir teniendo una buena visibilidad a lo que estamos haciendo aquí. Corto y repetitivo. Recuerden, lo más importante es dedicarle a mi cliente el tiempo necesario, principalmente en etapas iniciales de estos procesos. Es decir, cuando yo estoy empezando en este tema de la barbería, no es bueno que comience con afán. No, tengo que dedicar tiempo y hacerlo poco a poco para que quede muy bien realizado mi corte. Corto y repetitivo el movimiento. Recuerden identificar la dirección del cabello y al lado contrario pasar la máquina repetitivamente. Es un poquito complicado acomodarse uno aquí para la cámara, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible con el ánimo de que a ustedes este procedimiento les quede muy bien. Si el video es de su agrado, si este tema les gusta, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Recuerden tener a la mano un cepillito o una espuma o una brocha para ir limpiando estos pelitos suavemente. Esos pelitos son bastante incómodos. Movimiento corto y repetitivo. Corto y repetitivo. Ya hemos pasado la guía número 3 en la parte superior. Ahora lo que voy a hacer es bastante simple. Voy a tomar ahorita mi máquina a nivel 0, sin guía, y voy a dibujar una línea para lo que voy a tener en cuenta más o menos esta curva de la patilla. Yo la hago aproximadamente desde aquí con la misma máquina de cortar a nivel 0 sin hacerle mucha fuerza a la máquina. Eso es importante, y en forma descendente, más o menos así. Ahora voy a girar el modelo para hacer el mismo proceso exactamente en el mismo lado, en el otro lado, perdón. Bueno, vamos a empezar aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Desde donde está la curva de la patilla, aproximadamente por aquí, voy a empezar una línea descendente, de esta manera. Descendente. Entonces hice la línea por este lado, por el lado allá también, y ahora lo que pretendo hacer es, cuando yo gire mi modelo, aquí en la parte de atrás, unir ambas partes de la línea, más o menos de esta manera. Fíjense muy bien, yo sé que si siguen todos los pasos del proceso van a poder hacer el mismo corte y sin ningún problema.
Yo sé que hay otras técnicas para hacer el mismo tipo de cortes y sin embargo esta es una técnica que funciona muy bien para hacer estos degradados. Una vez hago la línea, voy a tomar la máquina con la 0. De aquí para arriba usamos la guía número 3. De aquí para abajo vamos a trabajar con la máquina en guía 0. Las 2 cuchillas a ras. De esta manera. Esta forma de trabajar puede serles de mucha utilidad a todos ustedes que están empezando en esto de los degradados, la peluquería y la barbería. O aquellos que ya son profesionales y quieren aprender o mejorar una técnica que ya tienen. Esta técnica es muy práctica, además muy eficiente. Recuerden siempre a contrapelo, movimientos cortos y repetitivos con el ánimo de realizar un buen corte de cabello. A veces, sobre todo cuando uno está empezando, se comete el error de pasar la máquina muy pocas veces. Siempre es importante pasar la máquina varias veces a contrapelo, la cantidad de veces suficiente, con el ánimo de ir puliendo todos estos pelitos que van quedando aquí. Entre más paso yo la máquina, mejor, más bonito va a quedar mi corte. Movimientos cortos y repetitivos, donde voy notando que quedan así estas sombritas, estos pelitos más largos. Ahí voy pasando la máquina otra vez. Aproximadamente así se debe ver. Aproximadamente así se debe ver nuestro corte. Vamos a girar un poco el modelo y vamos a realizar el mismo proceso por aquí, por donde hicimos esta línea lateral. Recuerden, 0, cuchillas a ras, movimiento corto y repetitivo. Movimiento corto y repetitivo. Corto y repetitivo. Ya no ustedes pueden usar la brocha. O pueden, si quieren, utilizar una espumita como estas que también funcionan muy bien con el ánimo de sacudir y mantener limpia la zona para poder mirar y poder hacer un corte bien realizado. 0 y 3. Acuérdense, 0 y 3. Así aproximadamente vamos. Guía 0 y guía número 3 en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es la integración entre la guía 0 y la guía número 3. ¿De acuerdo? Ahora, para que el proceso les quede muy claro, por favor estén muy atentos y miren todo el video desde el principio hasta el final. Además, si lo que están viendo el video les gusta y es de su utilidad, por favor suscríbanse al canal. Ahora tomo esta guía, la guía número 2, esta. Oh, no enfoca. Bueno, la guía número 2. Con la guía número 2 voy a subir aproximadamente entre 4 a 6 centímetros. De 4 a 6 centímetros sobre la zona donde acabamos de hacer el degradado. Voy con la guía número 2 aproximadamente de 4 a 6 centímetros, recuerden. Integrando con la guía poco a poco.
Recuerden, el movimiento es hacia arriba y hacia afuera en forma de C. Hacia arriba y hacia afuera en forma de C. Poco a poco, recuerden. La idea es llegar más o menos 4 a 6 centímetros sobre la línea y manteniendo la forma de la base, y el movimiento debe ser hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Vamos a hacer lo mismo aquí atrás. Por favor, inclina un poco. Aproximadamente de 4 a 6 centímetros, manteniendo la forma de la base con la guía número 2. Recuerden, estamos trabajando apenas con la guía número 2. El primer paso de este proceso de integración o de degradación del corte. Cuando lleguen a la parte más alta, suban la máquina hacia arriba y hacia afuera, acentuando la posición o la forma de C de la máquina. Muy bien integrado con la guía número 3, que fue la primera guía que utilizamos. Voy a girar un poco para este lado y aquí vamos a repetir el mismo proceso. No lo hago con el ánimo de ser reiterativo, sino de que les quede totalmente claro cómo realizar el proceso. Recuerden, guía número 3 en la parte superior, de aquí hasta aquí, guía número 3. Ahora, sobre la línea, vamos a pasar la máquina sin guía. 0. Suavemente. Tómese en su tiempo, no hay afán, acuérdense, lo único que queremos es tener un buen resultado. Recuerden, si este video es de su agrado, les gusta lo que están viendo, por favor suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Además, activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subo un video nuevo. Ahora coloco nuevamente la guía número 2 y voy a subir de 4 a 6 centímetros sobre el contorno aproximado de la base que acabamos de realizar. Es decir, llevando una secuencia en relación a la base. Podemos hacer otras formas, uno lo puede hacer más en curva, lo puede hacer más hacia abajo, más hacia arriba, eso es al gusto de ustedes. Esta parte que estoy tratando de que les quede clara no es otra cosa que en realidad lo que viene a ser la degradación, la integración, que es como la parte más fuerte para los que estamos empezando en este tema de la barbería, la peluquería y los cortes de cabello masculinos. Hacia arriba y hacia afuera. Ahora voy a tomar la guía número 1. De esta manera, aquí la tenemos, la guía número 1, palanca abajo. Es decir, que la cuchilla superior se sobreponga a la cuchilla inferior y vamos a hacer una trayectoria de integración similar a la que veníamos realizando ahorita. Más o menos unos 2 a 3 centímetros hacia arriba y hacia afuera. En promedio son 3 centímetros, más o menos la mitad de la trayectoria de lo que veníamos realizando hace un momento. Hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba
y hacia afuera. Recuerden ir limpiando para obtener un buen campo de visión que les permita realizar este corte de forma apropiada. Hacia arriba y hacia afuera. Movimiento corto y repetitivo para ir logrando una buena integración del corte. Recuerden ir limpiando repetitivamente para obtener un buen campo de visión y poder hacer una buena degradación. De a poco vamos notando cómo va integrando ya nuestro corte. Ahora voy a retirar la guía número 1. Recuerden, las dos cuchillas atrás 0 milímetros. Cuando bajo la palanca sube 1,5 milímetros. Entonces con la palanca abajo, la cuchilla superior sobrepuesta a la cuchilla inferior, lo que voy a hacer es bastante simple. Voy a tomar y voy a llevar hacia arriba y hacia afuera con la 0 alta o 0,5, integrando los dos cortes, el de la parte inferior con el de la parte superior. Aquí ya podemos notar una integración de muy buena calidad. Aproximadamente así tiene que verse nuestra integración. Degradación o desvanecido. Vamos a girar un poquito y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Ahora con la guía hacia arriba y hacia afuera. Guía o peine número 1 hacia arriba y hacia afuera. Recuerden un promedio de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Cosa que nos quede bien integrado. Hay que ser reiterativo con este movimiento con el ánimo de lograr una buena integración. Recuerden, para hacer un corte de cabello es necesario tener tiempo suficiente para integrarlo. Guía número 3, guía número 2, guía número 1,5 para la integración sea completa. Poco a poco. Tómense en su tiempo para ir limpiando, para ir puliendo cualquier sombra, cualquier pelito más largo que vean. Es muy importante que vayan despegando la máquina, además, que el movimiento vaya hacia arriba y hacia afuera en forma de C. De esta manera vamos a tener una muy buena integración. Voy a tomar ahora mi máquina con la palanca abajo. Acuérdense, tienen que ambas, la cuchilla superior, sobreponerse. Es lo que conocemos como 0 alta o 0,5. Cuando ambas están a ras, 0 milímetros. Cuando bajo la palanca y la cuchilla superior se sobrepone a la inferior, 1,5 milímetros. O 0 alta o 0,5, como le quieran decir. Y ahora voy a llevar mi corte hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Lo estoy haciendo poco a poco. Intento hacer la menor cantidad posible de cortes en este video con el ánimo de que les quede muy claro a ustedes cómo realizar este proceso. Entonces voy aquí suave, despacio
poco a poco. Hay que tener mucho cuidado de no pasarme al subir, no pasarme mucho, no me paso. Poco a poco, hacia arriba y hacia afuera. A veces pasan que quedan como unas pequeñas sombritas aquí en el degradado. No se preocupen, a veces los clientes tienen más poquito pelo, menos cabello, unas partes que en otras. No se preocupen, sigan las instrucciones así como las hemos venido dando desde el principio, que el degradado les va a quedar muy bien y su cliente va a quedar muy satisfecho con el trabajo. Además que este es el inicio para otro tipo de técnicas un poco más avanzadas y que vamos a ver más adelante en este mismo canal. Poco a poco. Voy a girar un poco el modelo y vamos ahora a realizarlo por este mismo lateral. Igual, recuerden, a 1,5 para integrar aproximadamente 3 centímetros hacia arriba y hacia afuera. Mi mayor interés es que este tema les quede totalmente claro a ustedes para que cuando vayan a realizar el proceso puedan hacerlo sin ningún problema, solo siguiendo las instrucciones de este video. Lo que yo principalmente busco de verdad es que el tema les quede lo más claro posible y que de verdad sea de su utilidad. Y recuerden que para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerlo aquí a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal. Yo voy a estar muy contento de ayudar a solucionar cualquier duda que tenga con respecto a este procedimiento o cualquier otro tema en el que consideren que de pronto yo puedo ser de utilidad, de ayuda. Solo tienen que agregarme y escribirme en el WhatsApp. Recuerden, si el video es de su agrado, suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Ahora, cero alta y vamos a repetir el proceso. Recuerden, hacia arriba y hacia afuera suavemente, hacia arriba y hacia afuera suavemente. Este es el movimiento que quiero que aprendan para que los degradados les queden bien hechos. Aproximadamente este viene siendo nuestro resultado. Sin embargo, vamos a dar un poco más de pulido, donde veamos estos detallitos, donde veamos estas líneas así pequeñitas. Solo repasamos un poco más hasta que vamos integrando apropiadamente nuestro corte. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es una marcación. Acabamos de cortar la base, vamos ahora a hacer la marcación. Vamos a hacerlo con la respectiva patillera, ¿de acuerdo? Normalmente yo salgo de aquí de la parte más alta, una línea más recta cuando voy a marcar lo que viene a ser el cerquillo o la entrada, como sea que le digan en su país. Entonces, una línea recta y aquí una diagonal hacia la entrada. Entonces, para que la marcación quede bien hecha, voy a intentar mostrarlo lo mejor posible. Así es como yo lo hago. Hay gente que lo hace diferente, mejor, diferente, peor. Eso no importa. Cada quien trabaja con un estilo diferente y esta es la manera en que yo lo hago. A mí me va muy bien. Me quedan bien los cortes y yo sé que a ustedes les va a ser de mucha utilidad esta técnica también en sus peluquerías o en sus barberías. Ahora una línea recta de esta manera y vamos a tomar aquí una diagonal desde donde entré la línea
hacia esta punta, justo de esta manera. Poco a poco, no hay ningún afán. Fácil, ¿verdad? Esto puede variar. No a todas las personas se les hace la misma forma, de la misma manera. Vamos a hacer el mismo proceso en el lado derecho. Una línea recta, recuerden, una línea recta de esta manera y una diagonal que va desde esta punta hasta la parte superior, poco a poco, sin subirla demasiado. Bueno, sin meternos demasiado, tratamos de respetar un poco la forma natural existente para tener un resultado agradable, natural. Más o menos así debe quedar la entrada aproximadamente. Ahora vamos a marcar lo que vienen siendo patillas. Hay gente que no trabaja solo con barbera, se puede, pero es más fácil siempre usar la patillera. Primero la patillera, después la barbera para que quede bien pulidito y sea fácil para usted realizarlo. Movimiento corto y repetitivo en forma de C. En este caso hacemos una curvita pequeña aquí en las patillas. Aquí toda esta zona del arco comprende esta área que va de aquí hasta acá. Lo que yo hago es limpiar muy bien, agachar un poquitico la oreja de mi cliente y con la punta de la máquina para un lado y luego para el otro. Ahora, desde aquí, desde la punta del arco, voy a hacer una pequeña diagonal entrante hacia el cuello, justo de esta manera, suavecito. Así, de esta forma, poco a poco vamos viendo cómo va mejorando la apariencia del corte de mi modelo. Ahora voy a llevar una línea recta aquí en el cuello. Permítanme, yo acomodo bien el modelo. Una línea recta o lo más recta posible, suavecito, despacio. Aquí vamos notando la marcación, poco a poco. Recuerden, dedíquenle tiempo a los clientes, sus clientes se los van a saber agradecer. Todos estos detalles es bueno dedicarles un poco de tiempo para que queden bien hechos, para que queden bonitos, para que nuestro cliente quede satisfecho. Entonces la punta de la patilla, el arco, por un lado, por el otro, y aquí una diagonal que va desde la cola del arco y hacia el cuello. Justo así. Poco a poco. Todos estos pelitos que quedan por aquí detrás de la oreja, como hacia el cuello, todos esos pelitos quítenlos de ahí. Ay, no los van a necesitar para nada y eso les va a quitar como buen aspecto, pulcritud al corte. Tómense su tiempo de dar buenos acabados. Si ustedes ven que en algún lugar les quedó como un pelito, como que les sobra, fácil. Toman la patillera, la tijera o lo que estén usando y repasen otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el cabello
en la parte superior. Para esto voy a soltar el cabello y voy a tomar un atomizador para distribuir el agua de manera uniforme. Es importante que se fijen que el agua salga así, lo más atomizada, espolvoreada posible. De esa manera no va a ser incómodo para mi cliente. Bueno, tan pronto hago esto, entonces voy a tomar la tijera y el peine y me van a poner mucho cuidado. Las guías que voy a usar son los mismos dedos rectos hacia arriba. Guía número 1, 2, guía número 3 y guía número 4. Acuérdense, este es un método que funciona muy bien. Para mí funciona muy bien a nivel profesional en mi peluquería. A mí me va muy bien. Yo sé que para ustedes también va a funcionar muy bien. Entonces llevo el cabello hacia arriba, guía número 4. Llevo el cabello hacia arriba, guía número 4 y corto. Llevo el cabello hacia arriba, guía número 4 y corto. Ir humedeciendo es importante para tener un buen resultado. Bien húmedo el cabello, ¿de acuerdo? Entre más húmedo está el cabello, más fácil va a ser para ustedes hacer el corte a tijera y más bonito va a quedar. Guía número 4 y corto. Sujetando el cabello siempre de esta forma y dedicando suficiente tiempo a mi modelo. Es mi lema: dediquemos tiempo al cliente, que va a quedar muy bien, sobre todo en etapas iniciales. Aquí hay un efecto que les voy a enseñar a hacer. Es muy fácil de hacer. Permítanme, yo acomodo el modelo. Si ven aquí esta caída, eso. Entonces lo que voy a hacer es levantar el peine y hacer una diagonal descendente hacia el frente. Un declive hacia el frente, hacia el rostro. Que quede más corto aquí y más largo aquí adelante. ¿De acuerdo? Este efecto se ve muy bien, muy bonito. Vamos aquí suavecito, peinando. A revisar, voy levantando y emparejando, intensificando el efecto de diagonal para que el corte quede como lo queremos. Básicamente este es el efecto que busco: más corto y más largo, más corto y más largo en la punta. Una vez he terminado de realizar el corte en la parte superior, lo que voy a hacer es tomar una tijera de entresacar. En este caso lo que voy a usar es de doble dentado. Voy a llevar el cabello hacia arriba, calculo la mitad del cabello, 1 y 2. Permítame. Calculo la mitad, 1 y 2. Calculo la mitad, 1 y 2. Calculo la mitad, 1 y 2. Recuerden, con la tijera de entresacar de doble dentado. A cada sección calculo la mitad, 1 y 2. Estoy intentando ser lo más claro posible con el ánimo de que este tema les quede totalmente claro. Entre más claro les quede el tema, excelente. Uno y 2. 1 y 2. 1 y 2. Bueno, ahora voy a aplicar un producto para estilizar un poco el peinado. Ustedes tienen muchas alternativas: cera, gel, crema para peinar, en fin. Vayan peinando, vayan acomodando el cabello para que cualquier pelito que no les guste simplemente lo vayan puliendo, lo vayan cortando. Bueno. Ahora, más
Más o menos así es como se viene a ver nuestro corte. Muy bien, permítanme, yo acomodo el modelo para mostrarles bien. Aproximadamente así debería verse nuestro corte, justamente así. Ahora lo que voy a hacer es la parte del rasurado a barbera, para lo que vamos a necesitar agua, gel de afeitar y por supuesto una barbera. Una pequeña cantidad de gel de afeitar, un poco de agua y vamos a colocarlo suavemente. Primero el agua, refrescante para mi cliente, estando en clima caliente es muy bueno, y un poco de gel de afeitar que voy a aplicar con las yemas de los dedos, justo así. Gel de afeitar con un poco de masaje, gel de afeitar, para que el rasurado sea más suave, para que mi cliente lo sienta más agradable, ¿de acuerdo? Ahora, por las mismas zonas por donde pasamos la patillera, corto y repetitivo, corto y repetitivo. Ahora la parte de la frente, permítanme, yo me acomodo para que puedan ver bien por donde pasamos la patillera. De esta manera, justo aquí. Corto y repetitivo. Ahora voy a continuar aquí por el lateral. De esta manera, un poco para pulir la forma que queremos en las patillas de mi cliente, poco a poco. Vamos aquí suavecito, suave. Aquí vamos puliendo nuestro resultado por todos los mismos sitios por donde acabamos de pasar la barbera y la patillera. Vamos a pasar la barbera. Permítanme, yo acomodo el modelo. Esta línea recta que hemos hecho aquí con la patillera, justo por aquí vamos pasando la barbera. Recuerden, la piel debe estar humedecida y con un poco de gel de afeitar. Acomodamos el modelo un poco para poder trabajar. Un poco de agua. Cuando se nos seca mucho, ¿no? Para poder rasurar suavemente a mi cliente, que no sea incómodo para él. Es importante dedicar tiempo a mi cliente para que nuestra marcación quede bien hechecita. Si lo que nosotros estamos haciendo es aprendiendo, es muy importante dedicarle bastante tiempo, y al principio va a ser normal que no me salga como yo quiero, que como que me enredo un poco, que como que el proceso no es como yo quisiera, pero tan pronto ustedes hayan hecho el mismo corte 10, 20 veces, ya van a tener un resultado muchísimo mejor. Entonces no se estresen, llévenlo con calma, apliquen cada uno de los pasos de este proceso y van a ver que tenemos buen resultado. Este viene a ser el resultado final de nuestro corte de cabello ya terminado. Espero que les guste, que les sea de su utilidad. Recuerden, para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, pueden hacerlo aquí a través de los comentarios, o
o pueden escribir a mi WhatsApp personal. Yo voy a estar muy contento de poder ayudar a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este corte de cabello. Recuerden, si el video fue de su agrado, por favor suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como este si son de su agrado. A todos ustedes, muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.